Mientras los opositores exigen que se dé una fecha clara para el inicio del revocatorio, los ciudadanos de a pie pareciera estar cada vez más convencidos de apoyar este revocatorio. Recordemos que ya se completó una primera fase del proceso. Consistía en la recolección de 195.721 rúbricas, correspondientes al 1%. La segunda fase de activación requiere que se recolecten 3.9 millones de firmas más. Ahora bien, si el revocatorio se realizara al día de hoy, un 61,8% de todos los venezolanos estarían completamente seguros de salir a votar, como podemos ver en el recuadro anterior realmente. Y un 64,4% de estos votantes se inclinaría a votar para que Nicolás Maduro sea revocado. En ese cuadro, ahí está la intención de voto del revocatorio si fuese al día de hoy. Así lo revela el más reciente sondeo de Benebarómetro. Y quiero saludar precisamente a Edgar Gutiérrez, consultor político de Benebarómetro. Edgar, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comencemos por los datos de la encuesta en sí. ¿En qué fecha hicieron esta encuesta? ¿Cuál fue el universo de los encuestados? ¿Y fue a nivel nacional en Venezuela? Hola, Dania. Sí, esta encuesta se hizo entre el 11 y el 22 de junio. La encuesta es completamente hecha en hogares, el 100% de las entrevistas se hacen en hogares. Y es importante decirte que la cobertura de la misma es urbano-rural, es decir, explica aproximadamente el 98% de la población, tanto por supuesto la concentrada en las grandes urbes como en la periferia rural. Ahora, antes de comenzar a conversar contigo, mostraba los recuadros donde se ve la intención de voto y la movilización de la gente que pudiese ir a votar si el revocatorio fuese hoy. No hay ninguna duda en relación a esto, es decir, los venezolanos en su gran mayoría tendrían la intención de revocar a Nicolás Maduro. Sí, sin duda. Yo también, cuando vi los datos, me di un chequeo, ¿no? Por supuesto, de la información y todo está perfecto, no hay ningún problema. Pero fíjate que ya había algunos síntomas de ese clima de movilización. En febrero, cuando hicimos la edición de febrero, le preguntamos a la gente, ¿usted está dispuesto a solicitar un referéndum revocatorio presidencial contra Maduro? Y ya un 40% nos estaba diciendo, sí, estoy muy dispuesto, que es básicamente la categoría que uno toma para medir la disposición, la movilización. Ese número de 40% es el doble de lo que la Constitución requiere, que es el 20%. Y ahí tenías como unos síntomas de animosidad o de, digamos, sí, un poco la energía que hay positiva hacia la celebración del revocatorio por parte de la ciudadanía. Ese número de 40% en febrero escaló a 58% de gente que declaró estar muy dispuesta a solicitar el referéndum, a firmar y a poner su huella en el mes de junio. Es decir, 18 puntos, eso equivale en términos de personas a 11.4 millones de venezolanos, mayores de 18 años e inscritos en el registro disponible para votar. Ahora, Edgar, si el revocatorio no se hiciese en este año 2016, entiendo que preguntaron en la encuesta qué actitud tendría que tener la oposición. ¿Cuál fue la respuesta? Mira, hay un porcentaje muy bajo de 18% que habla de, bueno, 17% que se haga el año que viene, sin problema. Un porcentaje, otro 19% piensa, la mayoría de ellos, digamos, encuadrados con el oficialismo, bueno, que se celebren las elecciones presidenciales, que no pase nada. Sin embargo, un 34% declaró, no, si el revocatorio no se hace este año, Maduro tiene que renunciar y la oposición debe desconocer su mandato. Y otro 22% afirmó que se debería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y renovar todos los poderes públicos. Lo que te habla de soluciones de fondo, de propuestas radicales. Pues, y cuando ves eso cruzado por la definición política opositora, eso equivale al 80% de la respuesta. Es decir, pareciera que no hay mucha paciencia o mucha tolerancia en caso de que hubiese, en definitiva, la idea de suspender, abortar o posponer el revocatorio. Es lo que orienta un poco la declaración cuando digo que, bueno, el costo de suspender es alto,
y de suspenderse, las consecuencias serían, digamos, a mi modo de ver, impredecibles, ¿verdad? Es incalculable. ¿Cuánta energía política represada hay ahí que ve en el revocatorio una válvula de escape y que, bueno, si se tapa esa válvula, ¿qué pasaría? Bueno, me parece que la energía política contenida es demasiado. No soy optimista en cuanto a qué podría pasar. Claro. Ahora, y dentro de toda esta energía política contenida y de esta circunstancia actual, el apoyo al gobierno nacional, es decir, esto se midió y cuáles fueron los resultados. El chavismo ha tenido una base dura que ha rondado el 20, el 25%. ¿Esto se preserva o disminuyó? El chavismo está en un proceso como de metamorfosis, ¿no? Porque ahora uno no sabe si el chavismo es lo mismo que el madurismo o... Digo, hay todo un proceso de metamorfosis actual. Sí. Cuando uno pregunta por la autodefinición política, es decir, cómo se define a sí misma la gente, uno puede concluir que el 15% es lo que uno denomina el chavismo duro y un 13% lo que uno puede catalogar de chavismo blando. El apoyo al gobierno se parece mucho a eso, o también se puede ver al revés. 3/4 del país, 75%, evalúan negativamente a Nicolás Maduro y a su ejecutoria gubernamental. El chavismo está en un proceso, repito, de metamorfosis, a tal punto que cuando tú observas el análisis de la información electoral, 3 de cada 10 chavistas, muy dispuestos a ir a votar, por cierto, irían a las urnas a revocar a Nicolás Maduro. Y ahí el cambio y la palabra metamorfosis. 3 de cada 10. Bueno, es una, quizás, yo creo que cuando hablamos de esta medición y el resultado entendemos por qué el gobierno intenta que el revocatorio definitivamente no se produzca y tranca todas las vías que lleven a él. Sí, sin duda el control institucional de Nicolás Maduro o de la colegiatura que gobierna, quizás es lo más preciso, bueno, es formidable, eso no se puede, digamos, subestimar. Pero, Dania, en Venezuela hay una narrativa que suele decir, bueno, ¿y qué va a hacer la oposición el día que el gobierno aborte, posponga, suspenda el referéndum? Eso es lo que se comenta generalmente en Venezuela. Es decir, pareciera que es como una profecía autocumplida. Bueno, el revocatorio no se va a dar. Eso, por supuesto, tiene una gran base, ¿no? Que es el comportamiento del chavismo y de Maduro en el poder. Yo entiendo esa afirmación, pero a quienes me plantean esa interrogante, yo se las devuelvo y lo que digo es, bueno, con 11 millones de personas absolutamente dispuestas, convencidas y movilizadas a ejercer su derecho y a ofrecer una solución política, pacífica a esta crisis, ¿qué va a hacer el gobierno cuando lo haga, cuando se atreva a suspenderlo? ¿Está preparado el gobierno? Yo creo que no del todo, por lo menos. Creo que esa narrativa hay que verla también al revés. Y en contraposición a lo que hablamos, Edgar, ¿el apoyo a la oposición ha aumentado? ¿Está en el mismo nivel de la última medición o...? Desde que hablamos la última vez, que fue en abril, aquellos que se autodefinen como opositores siguen en incremento. Hoy, o al menos hasta el 22 de junio en esa encuesta, sí, el 49% se autodefine como opositor. Es decir, la mitad del país, sociopolíticamente hablando, es opositora. Pero además, Idania, ocurre algo muy interesante, que es aquellos que no se autodefinen como de ninguno de los dos bandos, que nosotros, digamos, calificamos o etiquetamos como neutrales, tienen una actitud política, digamos, de mucha movilización y de mucho encono hacia Maduro. 60% de ellos están dispuestos a ir a votar, 60% de ellos están dispuestos a revocar a Maduro, y eso es lo que, por supuesto, abulta el número el más duro de todos, que es la intención de voto dentro de aquellos que tienen mayor disposición a ir a votar, lo que uno conoce en la jerga electoral como los votantes probados. De la lista es, bueno... Sí, son cifras duras, duras para el chavismo sobre todo. Y yo creo que nuestra teleaudiencia puede entender por qué hay tantas trabas para el revocatorio en Venezuela cuando estamos hablando de las cifras que estamos hablando. Edgar Gutiérrez, consultor político de Benebarómetro. Edgar, gracias por acompañarnos. Buena tarde.